Hola gente del internet, yo me llamo Laura y sean muy bienvenidos a mi canal. Se nos fue septiembre, ¿cómo? ¿En qué minuto? Yo no entiendo, ya se nos acaba el año y siento como que mi vida, ¿qué he hecho con mi vida? Lo único que he hecho es estudiar y hacer estos videos. ¿Podría ser más nerd? Yo creo que de verdad no. De verdad este es como el máximo punto al que llegaré en mi vida. Estudio, más videos en YouTube, más libros supongo, Dios mío. Este mes, al igual de lo que intenté hacer el mes pasado más o menos fallidamente, hice un mes temático. Sí, mes temático porque septiembre, para los que no lo sepan, es el mes de la patria en Chile. Porque el 18 celebramos la primera junta de gobierno y acá somos bien patriotas, sentimos la nación en nuestro ser, sobre todo a través del alcohol, pero yo decidí, para hacer más feeling y no limitarme a tomar terremotos, leer la mayor cantidad de libros que pudiera, hechos por autores chilenos que también se desarrollaran en Chile. No leí tantos como me hubiera gustado, solamente leí 3, pero aún así encuentro que fue una excelente manera de celebrar este mes. Además de que vamos a sumarle un libro bonus que no tiene nada que ver con Chile, pero resulta que tenía muchas ganas de leerlo, que voy a mostrarles al final, así que si quieren saber cuál es, quédense hasta el final. Esta estoy yo tratando de hacer que vean el video entero. El primer libro del que les voy a hablar es Tengo miedo torero, de el ídolo máximo Pedro Lemebel. Es una novela escrita por un autor abiertamente homosexual que trata de un personaje homosexual en la época de la dictadura, y además tiene capítulos en los que aparece la interpretación del autor sobre las figuras de Pinochet y también de la Lucía Iriarte, lo que para mí era como, oh Dios mío, intriga máxima, necesito leer este libro. Y lo hice, me demoré un poco más de lo que me hubiera gustado porque a veces se me hizo un poco pesado de leer a pesar de lo corto que es. Este libro trata de manera muy interesante con fenómenos propios de los 80, como son el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y también el atentado en la vida de Pinochet, cuyo aniversario se celebró justo el momento en el que yo estaba leyendo esa parte del libro, lo que fue muy bacán. Dios mío, qué excelente libro. La prosa de Pedro Lemebel es francamente una de las cosas más fascinantes que he tenido el placer de leer en mi vida. Como muchos sabrán, los chilenos tenemos una forma muy peculiar de hablar, y eso hace muy difícil escribir libros actuales que retraten correctamente nuestra sociedad y cómo hablamos y todo eso, porque cortamos mucho las palabras y tenemos miles de modismos, así que se hace bastante difícil escribir sin resultar forzado, de una manera en que el lector entienda o que se sienta cómodo también. Pero leyendo Pedro Lemebel de verdad parece como si eso fuera uno de los problemas más irrelevantes del universo, porque la manera en que combina su prosa con modismos chilenos y la forma en que hablamos es impresionante. Es una de las mayores gracias del libro, la manera en que está escrito, y también es una de las principales razones por las que encuentro que este libro no puede leerse íntegramente traducido, porque es otro libro, porque es una mezcla de lenguaje con crudeza y al mismo tiempo poética, que parece como que fuera imposible que quedara bien junto, pero hace el libro una experiencia estética impresionante. Sumado a esto al hecho de que es un libro de la cultura y sociedad homosexual de clase baja, que además de que es muy entretenido de leer, encuentro muy importante que Lemebel haya rescatado a este pequeño sector de la sociedad de esa época más encima y nos haya guiado un poco por ese mundo. Le puse 4,5 estrellas porque lo amé, es un libro hermoso y creo que todo el mundo debería leérselo, además de para honrar a Lemebel, que murió hace tan poco y es un maestro. El próximo libro del que les voy a hablar que leí este mes es Mala Onda, de Alberto Fuyet, un libro que me prestó una amiga porque encontraba francamente inaudito y poco aceptable que no hubiera leído a Fuyet, y sobre todo esta que es como su obra ícono. Mala Onda trata de Matías, un niño de 17 años de clase alta que llega de su viaje de estudios en Brasil con una enorme crisis existencial, odiando a toda la gente que lo rodea y replanteándose la vida en todas las maneras posibles y viviendo al final una vida decadente, que es un muy interesante retrato de la vida de clase alta en los 80. Fue una experiencia muy curiosa haber leído Mala Onda después de haber leído Tengo miedo torero, de Lemebel, porque los dos suceden más o menos en la misma época, entonces como contraste fue bastante interesante verlos lado a lado, y quizás también esa fue una de las razones por las que Fuyet no me convenció tanto con su libro, porque una de las mayores faltas que le encontré fue su inconsistencia. No entendí muy bien a qué quería llegar, no entiendo cuál era el punto que quería hacer al escribir este libro, y eso creo que es una falla enorme de cualquier autor, porque si es que su punto era que no había punto, no lo dejó claro, y si es que tenía un punto, eso tampoco fue claro, además de que tenía partes muy buenas junto a otras partes de la trama que me hacían querer sacarme el pelo, porque Matías es un wannabe Holden Caulfield que nunca creí que diría esto, pero es peor y más insoportable que Holden Caulfield. Además de que, a diferencia de la obra de Lemebel, Mala Onda no está escrito con una prosa que me convenciera. Encuentro que captó muy bien la manera en que hablaba la clase alta en esa época, pero también al mismo tiempo a veces no se me hacía tan creíble por la manera en que estaba escrito, como lo que les dije antes. El dialecto chileno es bastante peculiar y él escribía las palabras enteras, por ejemplo, en vez de weón, escribía huevón, siendo que así no hablamos nosotros, entonces se sentía como a medio camino. Aún así, por mucho de que Matías haya sido
insoportable con ganas y egocéntrico y pretencioso a matar, al igual que este libro como un todo. Sí hubo parte en que sentí empatía con él y hasta me llegó a caer bien, lo que fue como, Dios mío, ¿cómo? Lo que le rescató muchísimo el libro. Además de que la forma en que muestra la cultura chilena se me hizo muy interesante, así que por eso le puse 3,5 estrellas, porque a pesar de que me gustó, no me convenció del todo, porque creo que fui de falta bastante como autor, al menos bajo mis estándares. El último libro que leí este mes es nada que ver al estilo de lo que había leído antes. Es Nuestras sombras de María Teresa Butch. ¿Quién sabe? Es un libro que yo me leí cuando estaba en el colegio, bastante chica, yo calculo que alrededor de los 10-11 años, y que me encantaba, lo amaba con pasión, me lo releí varias veces, lo que es raro porque a mí en general no me gustaban mucho los libros que me hacían leer en el colegio, así que aprovechando que estaba en el mes de la literatura chilena y que quería leer algo de alguna autora, decidí releerlo y al final reencontrarme con él porque no me acordaba de absolutamente nada de lo que pasaba. Nuestras sombras habla de Patricia, una niña de 15 años, que su papá está viviendo tiempos difíciles, se van los dos fuera de Chile y la mandan a vivir con su tía abuela, una señora que solamente puede ser descrita como gris, muy gris, que vive en Olmué y trata un poco de la relación de Patricia con su tía, con su hermana, viviendo un poco en esta vida recluida y distinta y bastante estricta de la que tenía en Santiago. Al final yo creo que podríamos resumirlo como una historia de madurez de una niña chilena de los años 40. Este libro que me encantaba y me emocionaba cuando chica fue en cierta medida una decepción para la Laura de ahora de 21 años, porque han pasado 10 años y yo he cambiado bastante. A pesar de que lo encontré un libro muy lindo y fue entretenido leer, me lo leí bastante rápido, muy bien escrito y con personajes que de verdad eran muy queribles, la pluma de la autora era excesivamente moralista, excesivamente católica y claramente era un libro apuntado a niñas más pequeñas para, no sé si adoctrinarlas es la palabra, pero mostrarles el camino de la verdad. Y claramente la Laura pequeña, más impresionable, esas cosas no se daba cuenta, además de que yo era católica en ese entonces como que eso era parte de mi vida y ahora como una joven mujer atea esas cosas no pasaban tan desapercibidas y la verdad es que me molestaron un poco porque no porque el libro las tuviera, sino por la manera en que las presentaba. Así que le puse 3 de 5 estrellas con el dolor de mi alma, aunque igual lo voy a tener siempre en mi corazón como esos libros que me marcaron mucho de mi niñez. Vamos con el último libro que no tiene nada que ver a Chile, nada que ver con lo que había leído y es Redoble de tambores enlazados de Rainbow Rowell. ¡Chachán! Sí, ¿qué hace este libro acá? Excelente pregunta, la verdad es que lo quería leer de hace mucho tiempo y me importó un poco la mierda que había empezado el mes de septiembre porque quería leerlo y nadie me iba a impedir leerlo. Así que lo hice y acá está para ustedes. Una de las cosas que más me tenía emocionada de esta novela es que está ambientada a finales del 99, principios de los 2000, justo en la época del cambio de siglo, en que estaba todo el mundo muriéndose porque creían que toda la tecnología iba a explotar. Y tenemos a nuestro protagonista, Lincoln, que trabaja en el área informática en una oficina, que hace muy poco contrató internet. Entonces están muy desconfiados de que los empleados empiecen a surfear por la web y ver cosas inapropiadas y mandarse mensajes entre ellos en vez de trabajar. Entonces Lincoln se encarga de, por medio de un programa, ver todos los correos y cosas así de gente que usaba ciertas palabras inadecuadas. Y dentro de estos ofensores de la ética y la moral del trabajo tenemos a Beth y Jennifer, dos mujeres que trabajan en la oficina y que se mandan mensajes constantemente a quienes Lincoln no tiene el corazón para decirles que paren porque le encanta leer sus mensajes y casi que está sintiendo como que las conociera en persona a pesar de no haberlas visto nunca en su vida. Y hasta podría decirse que está empezando a enamorarse un poquito de Beth. Amé Enlazados, me hizo tan feliz leerlo. En ningún minuto dejé de gozar de Rainbow Rowell y su prosa y sus personajes y todo, es que la amo tanto. De verdad puedo decir sin temor a equivocarme que es una de mis autoras favoritas de la vida. Como sucede en la mayoría de sus libros, esta es una historia enfocada en los personajes. La verdad es que en cuanto a trama no pasa mucho, es más como un año en la vida de 3 personas. Pero para mí, que como muchos saben, soy una niña amante de los personajes y las tramas más o menos me dan igual. Me encantó porque eso es lo que tiene Rainbow Rowell. Puede no pasar nada, pero pasa todo, porque así es la vida. Siento que esta es una historia que podría pasarle a cualquier persona. Se me hizo muy real, a pesar de tener un escenario tan extraño. Parece que le hubiera pasado a personas de verdad, porque Rainbow Rowell es una maestra. Hace muchísimo tiempo que no me sentía tan identificada con un personaje masculino como lo hice con Lincoln. De verdad, me llegó fuerte. Y aunque este libro puede no ser para todo el mundo, para los amantes del estilo de Rainbow Rowell es una recomendación que no puedo dejar de hacer. Le puse 4,5 estrellas solamente por el hecho de que no me gustó más que Fangirl o que Carry On, pero igual lo amo, entonces como que
me duele el corazón, pero no les puedo poner el mismo rating que ellos porque están en una posición inferior, pero al mismo tiempo están en una posición superior a la mayoría de los libros que leo. Dios mío. Así que eso fue mi wrap-up de septiembre. Espero les haya gustado. Pónganme en los comentarios si se han leído alguno de estos libros y si tienen más libros chilenos que recomendarme. He leído bastante poco, tengo que admitir, de nuestros connacionales y me gustaría como expandir mis horizontes, etcétera, etcétera. Si les gustó este video, por favor, pónganle me gusta. Me haría infinitamente feliz, como ya saben, yo vivo de su aprobación y de su amor. Y si quieren ver más de mi cara, por favor, suscríbanse. Subo videos cuando puedo, todas las semanas, jeje. Y eso fue todo por este wrap up. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Y además tiene capítulos en lo que y además tiene soy tan tonta. Como en la mayoría, como sucede en la mayoría de sus libros, así es la vida.